Bueno, uno de los temas del día es la interpelación al ministro del Interior y todo lo que surgió en el último tramo. Y vamos a recibir a Eduardo Botinelli, director de Factum. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo están? Bienvenido, Un Eduardo, ¿qué gusto. tal? Una de las cosas que comentábamos con Natalia al principio era que de alguna manera se había roto con lo previsible, ¿no? Siempre las interpelaciones decíamos, antes de comenzar ya sabíamos cómo iba a terminar. Esta cambió. Bueno, sí, la semana pasada estuvimos Sí. analizando un poco este tema, que justamente era la interpelación, la primera interpelación que tenía un signo de interrogación de cómo iba a terminar, ¿no? Porque efectivamente, por lo que venía sucediendo dentro de la coalición, por los planteos que venía haciendo Cabildo Abierto, los caminos eran por lo menos tres, y bueno, uno de los que terminó sucediendo era los que estaban previstos. Quizá no en la totalidad, porque de hecho la forma en que se trató terminó siendo un poco extraña, digamos, cómo terminó siendo la moción final. Pero efectivamente, lo que tuvimos es un resultado que era incierto previamente y que muestra un cambio con respecto a lo que venía haciendo, ¿no? Es decir, lo que siempre se decía de, bueno, las interpelaciones se sabe cómo terminan, porque van a terminar con el respaldo y las explicaciones satisfactorias. Bueno, en este caso no fue así. Efectivamente, el resultado final muestra, primero, que hay una moción presentada por Cabildo Abierto con críticas al Frente Amplio y a la conducción actual del Ministerio del Interior. Ahí es donde empieza la discusión y se da ese desglose de la moción que termina, ahí usaron una serie de términos para mencionarlo, pero de alguna forma, claro, Cabildo Abierto lo que plantea es, en realidad, la moción no termina de mostrar lo que Cabildo Abierto quería mostrar, que era el pegarle a los dos, digamos, ¿no? El pegarle al gobierno del Frente Amplio, y obviamente el Frente Amplio no votó esa parte, y del otro lado, Cabildo Abierto reclama a los socios no haber acompañado la parte que el Frente Amplio no votaba. Es decir, Cabildo Abierto presentaba en la moción críticas a lo que fueron las políticas de seguridad implementadas por el Frente Amplio, sin nombrarlo así, pero sí a administraciones anteriores, y críticas al gobierno actual. El Frente Amplio acompañó la parte de la crítica al gobierno actual, y lo que Cabildo reclama es que Partido Colorado, Partido Nacional y Partido Independiente no acompañaron la parte de críticas hacia el Frente Amplio. Digamos, el argumento dado por el oficialismo, digamos, en voz del Partido Nacional es: si nosotros presentamos una moción que lo que declara es satisfactorias las explicaciones del ministro, no podemos acompañar otra moción, aunque sea en parte, ¿no? Entonces, así fue como se dio, digamos, el cierre, después de un día entero de discusión, de 24 horas de discusión, con cuartos intermedios y demás en el medio. Y el resultado muestra a Heber quedando sin el respaldo parlamentario, es decir, sin el apoyo de la mayoría de la Cámara de Diputados, donde Cabildo Abierto termina posicionándose con un tono crítico hacia la gestión del Partido Nacional en Seguridad, que no es nuevo. Si nosotros repasamos lo que ha sido, sobre todo el último tiempo, cuando Cabildo Abierto se presenta en la mesa interpartidaria convocada por el Ministerio del Interior, devuelve un documento con críticas muy fuertes a lo que se estaba haciendo y a lo que se estaba presentando. Y cuando se da la conferencia de prensa donde se anuncia la permanencia en la coalición, uno de los focos centrales que hacía Cabildo Abierto era sobre las políticas de seguridad. Entonces, en realidad no debería sorprender que haya sucedido esto, ¿no? Quizás son las formas y cómo termina dándose el desenlace de la interpelación. Y aparece la presentación del Frente Amplio de censura al ministro. Y ahí implica una nueva instancia, como hablaban en el bloque anterior, de que efectivamente ahora va a otra instancia adicional, donde se discute en la Cámara de Representantes primero y después pasaría a Asamblea General. Y ahí el Frente Amplio no cuenta con votos propios para llevar adelante la censura, ¿no? Entonces, lo que resta ahora es qué sucede a partir de este pedido de censura en la discusión parlamentaria que se va a dar hacia adelante. ¿Qué va a hacer Cabildo? Bueno, claro, a ver, sin Cabildo, la coalición, sin Cabildo en sala, la coalición puede votar en contra de la censura y salir, si la coalición vota monolíticamente, todo el Partido Colorado,
todo el Partido Nacional, el Partido Independiente, el Partido de la Gente y Luz, sí o no. O sea, no cambia, digamos, la ecuación. ¿No? Si Cabildo se pliega a eso, en realidad queda holgadamente la mayoría. Si Cabildo se pliega a la censura, en realidad lo que gana es la censura. Es decir, efectivamente, la presencia de Cabildo puede mover para un lado o para el otro, o no participar, y por lo tanto la coalición mantendría la mayoría en la Asamblea General para sostener al ministro. Eduardo, de acuerdo a lo que tú decís, y esto es totalmente subjetivo, recién veíamos al diputado Perrone de Cabildo Abierto decir, palabra más, palabra menos, pero recuerdo más o menos textual, que la moción de Cabildo Abierto era solicitando un cambio de rumbo en la política sobre seguridad pública que no necesariamente implica un cambio de ministro. Por allí uno podría entrever que la intención de Cabildo con esto estaría cumplida y tal vez con una promesa de, no sé, tomar en cuenta algunas de las medidas que Cabildo le ha acercado y dice no se han tomado en cuenta al ministro. Bueno, sí, efectivamente la declaración inicial es esa, lo que hay que ver es qué sucede en los próximos días, pero sí, lo que incluso ahí mismo en lo que decía Perrone, decía, esto no es un cuestionamiento a la persona ni al ministro, sino a las políticas, ¿no? Entonces, bueno, queda abierto ese panorama que no aparece claro. Efectivamente, Cabildo Abierto, una de las cosas que está reclamando y que aparecía en esas declaraciones que decía antes, es que, bueno, lo ha dicho en algunas declaraciones Maní, dice no tenemos ningún funcionario en el Ministerio del Interior, o sea, se ha desmarcado de la gestión y al mismo tiempo ha presentado alternativas o propuestas que dice que no son llevadas. Ahí hay una discusión también sobre el documento que presentó Sanjurjo, porque él dice que de algunas medidas planteadas por Cabildo se tomaron para el documento final. Entonces ahí hay una discusión sobre qué se tomó y qué no. Quizás se tomaron algunas que Cabildo no considera tan relevantes y no se consideran las más relevantes. Eso siempre está en la discusión. Entonces lo que queda abierto hacia adelante es, bueno, cómo sigue primero esta moción de censura por un lado, y después lo que se ha dejado entrever también es un nuevo conflicto interno en la coalición, ¿no? Efectivamente hay un enfrentamiento dentro de la coalición del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, en el Partido Nacional lo dijo Andújar, Sebastián Andújar, ¿no? Digamos, dejan entrever una molestia importante con Cabildo Abierto por no haber acompañado la moción que llevaba la lectura de declarar satisfactorias las explicaciones del ministro. Dos cositas bien breves, Eduardo. ¿Qué pasa si se vota la censura? ¿La calle Pou lo deja en el cargo? ¿Tiene la potestad o no? Bueno, puede mantenerlo, tiene que disolver las cámaras y llamar a elecciones legislativas. Ese es el procedimiento. Entonces, en realidad, no se ha dado esa instancia en la historia del Uruguay. De hecho, lo mencionaban también antes. El único caso que se dio, se retiró al ministro, el caso de Peirano, en el 68. ¿No? No hay antecedentes de que se haya votado una censura y se haya llegado a la instancia de sostenerlo y disolver las cámaras. Segundo, mañana ingresa el proyecto de rendición de cuentas al Parlamento. En este escenario político, con esta posición que está teniendo Cabildo Abierto, bueno, ¿cómo lo ves? A ver, no es un escenario sencillo, sin dudas, pero, a ver, lo que hay que ver es cómo sigue esto cuando se va enfriando, ¿no? Porque siempre las reacciones en caliente suelen ser más fuertes que las que se van dando a lo largo del tiempo. La rendición de cuentas va a tener una discusión sobre, por ejemplo, rubros para el Ministerio del Interior, sobre incluso siempre las rendiciones de cuentas, porque a veces perdemos un poco la mirada global, digamos, pensando que la rendición de cuentas son solamente gastos, y en realidad siempre van artículos que modifican leyes o disposiciones. Lo que hay que ver es qué es lo que viene y cómo se trata en el caso de la rendición de cuentas. No parece hoy que sea un escenario donde la coalición se haya roto y la rendición no pueda salir. No parece planteado ese escenario. Lo que hay que ver es cómo se desarrolla de aquí y, sin dudas, esta instancia de la censura sí es absolutamente clave para ver cómo continúa la coalición. Muchas gracias, Eduardo. Por favor, ese ustedes. Muchísimas gracias.